latinoamericana que va a estar a cargo del profesor doctor Miguel Ángel Barrio. Entonces, primeramente queremos escuchar al profesor Ángel Torres brevemente para después dar la palabra de bienvenida a cargo del profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Muchas gracias, profesor Alonso. Creo que hoy categóricamente llegamos a ser intercontinental, porque desde nuestro flyer promocional estamos llegando nada más y nada menos que a Ciudad del Vaticano. Eso me dijo el doctor Silvio, no estoy hablando mentira, estoy diciendo la pura verdad. Y también tenemos la grata visita de un gran amigo, nosotros con Norberto Elmerich. Gracias al milagro virtual comenzamos a comunicarnos y antes de ayer por ahí tuvimos acá una reunión de casi media hora por Zoom. Yo acá en Ubicuí, a 120 kilómetros de Asunción y a 50 kilómetros del sitio donde nació la madre de Norberto, Buyapé. Y bueno, estoy muy contento de verdad de tener esta oportunidad de tener al doctor Miguel Ángel Barrios. Cuando me dijo el doctor Silvio Torres si podríamos dar cabida a esta conferencia dentro de nuestro miércoles culturales, le dije que sí, con toda seguridad, y es por eso que estamos reunidos hoy acá. Estamos transmitiendo desde Google Meet y también tenemos la transmisión de Google Live, así que hay más gente detrás de esta pantalla. Nosotros no somos los únicos, sino hay mucha gente detrás de esto. Y esperamos después escucharles también a nuestro invitado especial, al doctor Elmerich, en algún momento después de la exposición del doctor Barrios. Y como siempre, el licenciado Hermenegildo Alonso es uno de los miembros del decanato de las ciencias empresariales y siempre da un apoyo para esta parte de la presentación de nuestro evento de los miércoles, cada 15 días. Y al doctor Ferreira le agradecemos particularmente porque sabemos que él está muy comprometido ahora con el curso de los brasileros, pero aún así dejó su clase ya, o sea, terminó la clase de esta tarde seguramente y ya está con nosotros ahora en la pantalla de los miércoles culturales. Gracias, doctor Ferreira. Y contigo, profesor Benegilo Alonso. Bueno, muchas gracias, profesor Ángel Torres. Bueno, seguidamente entonces vamos a escuchar la palabra de bienvenida a cargo del profesor doctor Hugo Ferreira González, rector de nuestra Universidad Tecnológica Intercontinental. Doctor Hugo Ferreira. Sí, buenas noches a todos. Realmente es un gratísimo placer, más que nunca, de volver a encontrar a un amigo tan apreciado como el doctor Miguel Ángel Barrios, con quien hemos hecho actividades conjuntas a lo largo de la frontera paraguayo-argentina hace casi 30 años, ¿verdad? 20 años. Sí. Y hemos sembrado mucha educación entre nuestros alumnos fronterizos, ¿verdad? Pasó el tiempo, lastimosamente después el peso argentino cayó porque en aquel momento había una paridad peso-dólar, lo cual permitía hacer ese tipo de actividad, ¿verdad? Pero después la situación coyuntural económica ya no nos permitió continuar con esas actividades, pero el tiempo siempre y la tecnología nos permite nuevamente encontrarnos esta noche en un encuentro para mí más que importante e interesante, que es lo que esta noche vamos a estar compartiendo juntos. Y coincidentemente ellos habían escrito un libro con el profesor Humberto, que es conocido, es compañero de nuestro decano licenciado Ángel. El mundo es pequeño y nos volvemos a encontrar a la vuelta de la esquina. Eso es interesante y siempre es gratificante encontrarnos gente conocida y continuar haciendo algo valioso para nuestros pueblos. Agradezco la presencia y haber aceptado la invitación de este encuentro de esta noche y le deseo a ambos una presentación exitosa en este webinar de los miércoles culturales que el Decanato de Ciencias Empresariales viene desarrollando hace tiempo.
Muchas gracias y éxito en la presentación de esta noche. Muchísimas gracias, doctor Hugo Ferreira, por sus palabras. Bueno, quiero destacar la presencia del profesor doctor Silvio Torres Chávez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica Intercontinental. También le tenemos al doctor Julio César Cardoso, director pedagógico de la Facultad de Ciencias Empresariales, también de la Universidad Tecnológica Intercontinental. El profesor licenciado Luis Noguera, director de currículum de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica Intercontinental. También está con nosotros la profesora ingeniera Diana María Fernández, directora de la sede UTIC de la ciudad de Ñemby. También veo que está el profesor Ariel González, director de la sede de Concepción de la Universidad Tecnológica Intercontinental. A todos ellos, entonces, mi cordial bienvenida. También le tenemos al profesor licenciado José Ramírez, director de carrera licenciatura en Ciencias Contables de la Universidad Tecnológica Intercontinental, también miembro de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UTIC. Bueno, voy a presentar brevemente el currículum del profesor Miguel Ángel Barrio, quien estará dirigiendo entonces este webinar sobre el tema tan importante para todos nosotros. Entonces, el profesor doctor Miguel Ángel Barrio nació en la ciudad de Corrientes, República Argentina, como antecedente académico, magíster en Sociología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, magíster en Ciencia de la Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental, doctor en Ciencia de la Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental, doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador. También tiene diplomados, especializaciones en varios temas de altísima calidad. Como antecedente laboral, fue rector del Centro de Estudio de Nivel Secundaria, CEN Rosa Guarú, Posada Misiones, rector del Instituto Hernando Arias de Saavedra, Posada Misiones. También ejerció la docencia en varias especialidades, en grado, posgrado, reconocimiento. Recibió reconocimientos, también publicaciones como autor y coautor de varios libros en temas políticas educativas. Entonces, le recibimos al profesor Miguel Ángel Barrio con el tema que nos convoca hoy, pastoral educativa en la teología cultural de la Iglesia Latinoamericana. Profesor doctor Miguel Ángel Barrio, el espacio es suyo, le escuchamos. Bueno, yo en primer lugar quiero sumamente agradecer a la Universidad Tecnológica Intercontinental. Yo soy egresado en el doctorado en Ciencia de la Educación y en la maestría en Ciencia de la Educación de la universidad, de la cual me siento orgulloso de ser egresado y representar siempre a esta querida universidad en todas mis actividades, y también al rector, el amigo el doctor Ángel Ferreira, y a un gran amigo también, para mí, un hermano, así que uno va conociendo, así como el doctor Ferreira, al doctor Silvio Torres Chávez, con el cual tanto con el doctor Ferreira como el doctor Silvio viajaron
a Posada, primero nosotros con el doctor Cabral allá por el año 1998, creo, y a partir de ahí hemos implementado un convenio precursor prácticamente de lo que sería el Mercosur educativo. El Mercosur, no nos olvidemos que el año 1991, con una serie de posgrados que llevamos a cabo con mucho éxito en Misiones, en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, y de la cual hay muchos egresados, inclusive la ministra de Educación, tengo entendido hoy de Corrientes, egresada de la UTIC. O sea que estoy muy contento de reencontrarme en esta universidad, querida universidad, con amigos y hermanos como el doctor Ferreira y el doctor Silvio Torres Chávez, que con su generosidad de siempre me reconectó inmediatamente con la universidad, cuando hace poco tiempo. Y luego también muy contento por todas las autoridades educativas que están participando de este evento, y por supuesto también con el acompañamiento, debido a la amistad que tiene con el señor Ángel Torre, el amigo, el doctor Norberto Emerich, un profesor, amigo, investigador, consultor muy prestigioso en América Latina sobre un tema de la agenda política como el tema de la seguridad. Y realmente, inclusive, hemos escrito un libro en conjunto y hemos proyectado varios planes de acción con el objetivo de que en los estamentos universitarios de América Latina se implemente el gran desafío de las carreras universitarias en seguridad. Ahora bien, el tema que hoy nos convoca es un tema, diríamos, plural pero no neutral. Es decir, ¿cuáles son los desafíos desde una pastoral de la educación católica, desde la pluralidad, pero no de la neutralidad en estos tiempos que nos acompañan? Este video, ya el flyer y video, esto va a llegar al Vaticano y al Papa. Y esto es muy importante porque el Papa está convocando a un pacto global educativo a nivel mundial, que seguramente eso se va a realizar posiblemente en cualquier momento, cuando él lo agende este año, y seguramente llegará la invitación a esta universidad, a la UTIC. En primer lugar, de lo que vamos a hablar ahora, a diferencia de las reflexiones que hay en educación donde predomina la didáctica, es decir, cómo vamos a enseñar las artes, de cómo vamos a enseñar, que es un ámbito que empezó a hegemonizar a la ciencia de la educación, y que, así como las finanzas hegemonizaron a la economía, a la ciencia económica, nosotros, el gran desafío pasa de cómo incorporar la educación, reponer a la educación en el campo más amplio de la ciencia de la educación. Y en este sentido vamos a guiarnos por el pensamiento del Papa Francisco en especial, para no hacer para achicar el tema, por supuesto, desde un pensamiento amplio de la doctrina social de la Iglesia, pero
la perspectiva y el enfoque que da a la problemática educativa actual el Papa Francisco, y desde el enfoque que hemos dicho recién, que plantea un pacto educativo global. En primer lugar, el Papa nos habla de que nos encontramos ante una cultura que la globalización de la indiferencia, como él caracterizó a la época en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium o Evangelio de la Alegría, estamos en una cultura del naufragio. O sea, la globalización de la indiferencia genera en un sector de la humanidad una cultura del naufragio. Es decir, una cultura del vacío. Una cultura donde lo fugaz y la moda es lo preponderante. La moda entendiendo como lo efímero. Entonces, él define que la educación, hace una definición de un principio, que la educación es un hecho espiritual y personal. Espiritual, porque no hay educación sino un encuentro a través del diálogo con el otro o con los otros. Y en este sentido, el diálogo trae implícitamente la alteridad, el ida y vuelta entre las personas, es decir, la importancia del oído, de la escucha. Y personal, porque él rescata que no hay educación con individuos, porque el individuo es una cosificación cuantitativa que conlleva a una sociedad, pero a un número, sino que la persona es un ser con rostro, a la cual amamos, sufrimos, convivimos, proyectamos una ciudadanía comunitaria para el bien común. Por lo tanto, la educación es un fenómeno social, espiritual y personal. Eso es en el marco de un contexto de cultura del naufragio que está íntimamente relacionado a la globalización de la indiferencia. Globalización de la indiferencia. Ahora, ser náufrago significa que tenemos que tomar el reto y el desafío en forma activa. No es un concepto de náufrago pasivo, de hundirnos, sino de asumir los desafíos para trascenderlo a esos desafíos sin ningún tipo de evasiones. Eso sí, lleva... Y por el otro lado, la globalización puede ser, en la medida en que nosotros seamos constructores de ese fenómeno de sujeto comunitario, conlleva a darle un contenido, otro contenido. No es que la globalización gobernada por el mercado y por el tecnicismo financiero de las élites
del poder mundial o de nuestros países gobiernen, sino que concatenadamente existe la posibilidad de darle un contenido humano a la globalización con el fenómeno de la glocalización. La glocalización es aquel fenómeno en el cual existen fenómenos globales, producto de la interdependencia tecnológica, asimétrica en muchos casos, pero que va creando nichos de posibilidades de desarrollo local. Y en esos nichos de posibilidades de desarrollo local, uno puede encontrar mecanismos de innovación y de creación y de participación para ser sujeto, en la medida en que nosotros encontremos los baches, los vacíos que genera una globalización que tiene, diríamos, dos desvalores, por no nombrar a otro, decimos siempre. El paradigma tecnicista, es decir, una matriz donde la tecnología domina y transforma en sujeto pasivo a la persona, cuando la tecnología en mano podría ser una aliada, y es una aliada en muchos casos, de el desarrollo de las comunidades. Estoy hablando concretamente del mundo digital y de la cuarta revolución industrial, del Internet de las cosas, de la impresora 3D, del Big Data, de la inteligencia artificial, es decir, lo que se denomina la economía del conocimiento. En Argentina, por ejemplo, la economía del conocimiento está, luego de la venta de materias primas, ya ha crecido enormemente y exporta alrededor de 6.000 millones de dólares entre programadores, diseñadores, etc. Y por el otro lado, un mesianismo profano, es decir, el mundo se llenó de salvadores que pretenden darnos la receta farmacéutica, entre comillas, del programa que debe conducir al desarrollo y al crecimiento humano, al desarrollo integral, y hemos visto que todo ese tipo de recetas farmacéuticas, principalmente de la arquitectura de la gobernanza mundial, hoy están, diríamos, siendo observadas. Me refiero a los planes de los organismos internacionales, etcétera. Es decir, hoy una de las cuestiones también que hay que redefinir en este nuevo orden mundial emergente luego de la pandemia y de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, son reponer un verdadero democracia en la gobernanza mundial para tratar de subsanar este déficit democrático que existe en los organismos multilaterales hoy por hoy. Entonces, el verdadero conocimiento, ¿cuál es el rasgo que critica el Papa en función de la cultura del naufragio? Que existe un saber, pero sin una unidad integral. Juan Pablo II siempre decía de qué vale ganar el mundo entero si se pierde la vida. Y acá de lo que se trata es que el centro
el fundamento y el fin de todas las actividades que hay en el sistema mundo o en la casa común tienen como eje a la persona humana. Entonces, el verdadero conocimiento pasa por conocer el amor a la verdad, amar el bien y contemplar la belleza. Y esto nos lleva a un conocimiento holístico, que es lo que está en crisis actualmente. El hombre, la persona se autorrealiza en la cultura. Es decir, que las personas que conformamos una comunidad, porque somos seres sociales que vivimos y convivimos, existimos y coexistimos, que venimos de una raíz común, que tenemos un presente que tenemos que devolverle a nuestros nietos en un futuro mejor, eso solamente se logra en la libertad que implica la identidad cultural. La cultura es el conjunto de elementos materiales y espirituales de la persona para su autorrealización. Y por lo tanto, la educación, y acá vamos a dar la definición de educación, es la transmisión de cultura, de valores, transmisión de cultura y de valores a un sujeto pedagógico situado en un espacio geográfico e histórico simultáneamente. ¿Para qué? Para la libertad, para la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre. Eso significa educación. O sea que la educación es plural, pero no neutral. Y este concepto de educación es lo que a nosotros nos debe dar a un horizonte estratégico, porque el déficit que estamos teniendo o el gran desafío que estamos teniendo es que debemos discutir o rediscutir qué contenido enseñar. Y luego viene la segunda discusión, cómo vamos a enseñar, que es la didáctica. Pero la discusión es filosófica, ética, espiritual. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Desde qué antropología vamos a enseñar? Porque este concepto holístico habla de una unidad del saber, no de un saber sin unidad, que es el saber del tecnicismo. ¿Cuáles son las características de esta? Reitero, la educación es la transmisión de cultura y valores para un sujeto pedagógico, para la libertad y para la toma de decisiones en tiempos de incerteza como la que estamos viviendo. Eso significa educación y esto requiere la discusión previa, que es la que hoy no estamos teniendo, que es ¿qué vamos a enseñar? Luego viene cómo vamos a enseñar la didáctica y luego desde qué lugar asumimos la gestión. Hoy, sin embargo, predomina la gestión en las especializaciones en ciencia de la educación, la gestión y la didáctica, y eclipsando a la ciencia de la educación o a la pedagogía, como se llamaba en su momento, que implica la filosofía, la ética, la historia y la dimensión espiritual, los valores.
desde un concepto de cultura amplio, que reitero, la cultura es la identidad de la comunidad, es la autorrepresentación de la comunidad, de las personas en la comunidad, en un nosotros. La cultura es el nosotros. Y esto rompe el criterio renacentista de cultura, entendida en términos de civilización y entendida en términos de sesgada de expresión artística o poética, o de seres superiores y seres inferiores, o de barbarie versus civilización, sino la cultura como sabiduría popular de un etos cultural, y que fue, diríamos, volver nos debe hacer volver al origen etimológico de cultura, que viene del latín cultivar. Para los romanos, cultivar abarcaba la vida en comunidad, desde cultivar la tierra hasta la trascendencia con los dioses. Fíjense que Puebla, documento de Puebla, define y pone el acento en la cultura, diciendo la cultura es la relación del hombre con Dios, con la naturaleza y con los demás hombres. Es decir, da el concepto, o repone el concepto holístico, de la categoría holística, hermenéutica, diría Francisco, de la cultura en sentido amplio. Ahora, ¿cuáles son las características de esta cultura del naufragio en que debemos proponer luego nosotros, desde la visión de Francisco, la cultura del encuentro? La cultura del naufragio es, una primera característica es un mesianismo abstracto y profundo, donde los aparatos y estructuras económicas en forma instrumental son más potentes que las dimensiones sociales de los pueblos. Eso, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El mercado gobierna, el gobierno administra. Este es un paradigma que nunca hubo en las comunidades. El segundo punto es el relativismo. El relativismo es que la característica son las promesas falsas. Las promesas falsas de soluciones rápidas. El problema de la educación es el neoliberalismo, por ejemplo. O el problema de la educación pasa por no reducir el sistema educativo a los números para que sea más eficiente. Tanto de una visión como de la otra, se sustituye la ética. Y en el fondo, el relativismo lleva a un concepto peligroso. La pandemia institucionalizó lo que siempre existió, que es la educación a distancia, hoy llamada educación virtual por la revolución tecnológica. El gran problema es que si no damos este debate diciendo la educación es transmisión de cultura, y eso exige y de valores, de por medio está el diálogo entre docente y alumno, puede desaparecer el rol del docente. Hoy por hoy, numerosos posgrados, las universidades virtuales han abolido la figura del docente. Por eso yo
tampoco hay que anteponerse a la revolución tecnológica. Yo soy partidario siempre de hablar de la educación semipresencial y de la educación presencial, pero nunca de una educación en que el docente no esté, porque se transforma en una educación bancarizada. Pero el docente debe transmitir y debe ser un verdadero profesional, asumir este reto desde el naufragio, pero en forma activa. El otro elemento que encontramos en la cultura del naufragio, o la otra variable, diríamos, es el reino de la opinión. Todo vale. Todo vale, y entonces se va creando, no hay una filosofía con una direccionalidad estratégica, porque al todo vale, la direccionalidad puede ir hacia cualquier lado. En ese todo vale, nosotros contraponemos un pensamiento estratégico donde los valores implica el desarrollo humano, el destino universal de los bienes, la casa común, la preservación de nuestros recursos y por sobre todas las cosas la primacía de la persona humana y de la patria, de la cultura. El otro variable de la cultura del naufragio es la unilateralidad del concepto de razón. Razón entendida en términos de razón cuantitativa. Es decir, la razón es sinónimo de ciencias duras. Y por supuesto que esto es lo que de alguna manera hablábamos al principio, que se va generando un saber sin unidad, donde ese saber es cosificante, no humano. Y por último, la mentalidad tecnicista, por un lado, genera un desarrollo, pero por el otro lado, si no le das un contenido humano donde te alías al desarrollo tecnológico, la tecnología genera una pasividad absoluta, y esto lo hemos visto con las redes sociales, etcétera, y se produce un vacío, una inflación de palabras huecas que nos lleva a la falta de amistad social. Y sin amistad social, como sabemos, y lo plantean Fratelli Tutti en la última encíclica del Papa, no habrá comunidad política. Y es uno de los grandes problemas de la humanidad, de nuestros países, y que también conlleva las polarizaciones, a agudir la diferencia, porque lo que predomina es el diablo. El diablo en hebreo es el no diálogo, viene de diablo el origen. El no diálogo lleva a la falta de amistad social, y la falta de amistad social, reitero, nunca va a generar una comunidad que busque el bien común. No, estoy acá, Kika, dando la clase, después voy para allá. No, yo todavía no estoy. ¿Vos me llamaste por teléfono? ¿Cómo? ¿Vos me llamaste por teléfono recién? No. Le escuchamos, profesor, doctor. Sí, espere un momentito que se me cortó, ya voy a entrar.
Nosotros le estamos escuchando bien. Bueno, pero un segundito. Bueno, Hola, hola. Sí, profe, te escucho, profe. Estamos Bueno, listo. saliendo. Bueno, está con dos accesos, profe. Tenés que salir de uno de ellos porque si no tu micrófono se interfiere uno con el otro. hola, hola. Hola, hola. Tenés que salir en uno de tus perfiles tenés que salir, profe. Ja, Ahí sí ya estamos viendo otra vez. Ah, salió todo eso. Se ve que está con un inconveniente de internet. Nosotros le escuchamos bien, pero ahora abandonó la sala. Doctor Silvio, si podés comunicar con él en el WhatsApp para que se pueda volver a unir. Sí, cómo no. Mientras tanto, yo creo que tenemos el plan B también a la vista. Exacto. Profesor Alonso, ¿puedo preguntarle a Samuel González de dónde es? Ya le pregunté. Sí, adelante. Hola Samuel, ¿de dónde sos? De Yataitú del Norte dijiste, ¿verdad? ¿Qué tal? Bien, de Yataitú del Norte sos. Sí, ¿Sos, departamento. sos conocido con el doctor Silvio? hola. Sí, Hola. yo estoy Hola. para Sí, le escuchamos y nada, doctor Miguel, un ratito y ya le damos otra vez el micrófono. Samuel, continúa nomás. Sale con todo entrecortado, Samuel. Más tarde le vamos a dar otra vez el micrófono para que pueda intervenir. Está con su internet con baja cobertura. Ahora sí, profe. Ahora Ahora, Escucha. ¿me escucha? sí, ahora sí, profe. Ella, sí, esta es la parte de lengua y cultura guaraní en Ateneo junto con el doctor Carlos Quiñones, con el profesor Carlos Ojeda de Telefuturo y con el doctor Carlos, o sea, el doctor David Oliveira. Ellos son mis docentes en la Academia de Lengua y Cultura también en traductología y estoy en la parte de diplomado en lenguas castellanas junto con el doctor Miguel Ángel Verón de Ubimaraen. Su micrófono, profesor Ángel. Sí, gracias Samuel. Quería saber nomás cuál era su procedencia. Gracias. Y le damos la palabra otra Dale vez de nada, al doctor Caroso, al doctor Barrios. Le escuchamos, doctor Barrio. Sí. Ya, un segundito.
Hola, hola. Sí, ¿Se me escucha? adelante, Miguel, te escuchamos. Listo. Discúlpeme, pero se cortó, no sé qué pasó. Bueno, entonces decíamos que luego de la cultura del naufragio proponíamos, desde la visión del Papa y de la Iglesia católica y la teología latinoamericana, de la cual él es hijo de la teología del pueblo, que hay que pasar de la cultura del fragmento, que significa la cultura del naufragio, todo un saber fragmentario, un saber sin una unidad, a una cultura del encuentro. El ámbito educativo debe retomarse como un ámbito del conocimiento. Esto que parece una verdad de perogrullo, lo que le estoy diciendo, sin embargo, lo hemos sufrido. La escuela, principalmente la escuela primaria y secundaria, se transformó en los últimos años en un ámbito de trabajo social. Es decir, el docente debe ser de docente y también de trabajador social. La escuela debe, reitero, reafirmarse como el ámbito de transmisión de conocimiento y valores a los ciudadanos, a un sujeto pedagógico. Eso hoy no está claro, la identidad de la escuela. No así el de la universidad. Cuando digo escuela me refiero al nivel primario y secundario. Somos hijos de la información y huérfanos de la comunicación. Porque lo que predomina en esta sociedad de la información es la desinformación. En este sentido, el Papa también habló hace muy poco sobre el rol de los medios de comunicación, que es la verdad, la búsqueda, transmitir la verdad, y los 4 pecados capitales que él encontraba: la calumnia, la difamación, la desinformación y la coprofilia. La coprofilia es la adicción al sensacionalismo, o sea, la adicción en términos etimológicos a la materia fecal. Hay un mal periodismo que no ayuda a
inclusive en alianzas binacionales con los países de América del Sur, en títulos, en homologación de títulos, que es un tema que se habla mucho pero no se trabaja, en reconocimiento binacionales o trinacionales de esas especializaciones, y reitero, darle el lugar a los institutos terciarios. Las leyes educativas de América Latina reconocen que los institutos terciarios, mal llamados terciarios, porque son institutos superiores de nivel terciario, y la universidad es un instituto superior de nivel universitario, pero ambos títulos son superiores. Entonces, acá en América Latina y principalmente en la Argentina hubo durante mucho tiempo mucha discriminación a los títulos terciarios. La Europa de posguerra ha salido de la crisis con los institutos terciarios. Entonces, y también un tema que en esto lo estaba impulsando desde el Consejo el doctor Belli y el Ministerio de Educación en Argentina, es la necesidad de darle una salida universitaria a los docentes primarios, porque los docentes primarios son profesores superiores de nivel primario, superiores de nivel primario. Entonces hay que darle con un año más una articulación universitaria para que se reciban de licenciado en educación, hablando con los gremios y con las organizaciones intermedias. Y entonces lo jerarquizás universitariamente. Lo mismo a los mal llamados maestros jardineros, que son profesores de nivel superior para la educación inicial. Es decir, la jerarquización del principal insumo del nivel primario, que es el docente, también en el nivel secundario el docente con licenciaturas, y a nivel superior, la alianza entre el nivel terciario y el nivel superior terciario y el nivel superior universitario. Y esto exige, reitero, una conducción estratégica en la cual desde lo local a lo provincial y a lo nacional se trabaje en diagonal y con mucha, reitero, horizontalidad y visión estratégica. Y terminar con la falsa dicotomía de educación privada y educación pública. Eso es una discusión irreal. La educación es pública. Lo que ocurre es que existe la educación pública de gestión privada, en este caso hay 1.200 universidades católicas en América Latina, y luego la educación pública de gestión pública. Inclusive ahora en la Argentina, en la Universidad de Lanús, que es una universidad una institución pública de gestión pública, de la pastoral social, la escuela de nuevo dirigente va a instaurar, producto de un convenio, una diplomatura en liderazgo y en pensamiento social, que es toda una novedad porque significa darle la dimensión ética y moral a la educación sin necesidad de que sea confesional la educación, porque la educación, como dijimos, es un fenómeno personal y espiritual. Por el otro lado, la conducción está obligada a ejercer espacios de construcción de puentes y de participación, de protección, de potenciación, de consulta, porque debe servir para lo que dije al principio, como instrumento
de desarrollo de la globalización. La globalización coexiste con la globalización, lo local y lo global, lo local. Y no es una sumatoria de escenarios, sino una justaposición donde uno aprovecha las oportunidades que da la globalidad y también las limitaciones que da la globalidad, y desde ahí generar el pensamiento crítico y creativo. La educación, reitero, no es una mera distribución de saberes, por lo que estamos diciendo. Es una educación para servir para la vida. Si eso no tenemos en claro eso, y en los debates de la didáctica no se tiene en claro eso, porque no se discute al ser social, se discute las metodologías áulicas. Hay que superar las divisiones, esto exige amistad social, que tiene hoy la comunidad educativa, entre padres, alumnos, docentes, directivos, gremio, Estado nacional. Hoy el docente primario, por ejemplo, es un docente no solo desmotivado. Nos queda 5 minutos, doctor Miguel Sí, Ángel. ya estoy terminando. Por falta de prestigio, sino que también desmotivado porque lo atacan. Cualquier exigencia es atacada por los padres, en muchos casos. Luego, y para terminar en esto, porque justo tuvimos este problema del corte, es que debemos unificar con las ciencias duras con las ciencias blandas, o sea, la ciencia humanística con la ciencia científica o llamada dura. Existe un solo conocimiento científico, que es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la belleza y contemplar la naturaleza. Hay que organizar los contenidos en función de ejes estratégicos. Esto es fundamental, no ya de materia solamente, de los ejes, de 4 o 5 ejes estratégicos que sirvan para actuar en la globalización. Y por último, y con esto termino, los 4 puntos que exige la cultura del encuentro. Una educación total y para todos. Esto significa que la escolarización ya no es el tema principal. En América Latina, el 70% de la población latinoamericana está escolarizada. El problema es la falta de calidad en los conocimientos. Entonces, el problema es luchar por el derecho al conocimiento, no por el derecho a la educación, porque el derecho a la educación ya está garantizado. Ha sido creada infinidad de infraestructuras escolares impresionantes y en Argentina y en toda América Latina. Es un proceso homogéneo. En segundo lugar, una educación permanente para el cambio, la creatividad. No deben ser estáticos los contenidos. Esto exige un congreso pedagógico de discutir, reitero, la globalización y de la globalización la persona y el destino de las comunidades y de la patria. Tercero, dominar nuevos lenguajes. Hoy, si no se conoce el lenguaje digital del continente virtual, estamos fuera del sistema. Y por último, la permanente continuidad en la búsqueda de valores y en la permanencia de valores, porque solamente contenido sin valores no hay educación. Valores sin contenido es incompleto, y formar ciudadanos implica contenido más valores.
Esto es lo que plantea en líneas generales la teología de la cultura y el Papa Francisco, de los desafíos filosóficos desde la teología del sistema educativo, tema muy poco debatido y muy poco hablado en una sociedad que exige que este tema sea central. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Miguel Ángel Barrios. Excelente su tema, muy claro la ponencia. Entonces, escuchamos al público que quiera intervenir. Doctor Silvio Torres, veo que levanta la mano. Le escuchamos. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, doctor Miguel. Yo simplemente quiero una ampliación de lo que fue hablado dentro de este contexto de la cultura latinoamericana, de la praxis educativa latinoamericana. En el Paraguay nosotros lo conocemos muy poco, a un gran pensador que es el maestro y mentor del Papa Francisco. Usted como discípulo de este gran pensador latinoamericano, ¿cómo ve la construcción nuevamente de una cultura liberadora a nivel latinoamericano? Bueno, a mí me da vergüenza responderte, porque en realidad el que ha venido haciendo una praxis de la educación liberadora en Paraguay ha sido usted, profesor. Yo he visto las escuelas agrícolas en el Paraguay. Usted me ha hecho visitar con el gran amigo, el ingeniero, al cual le rindo un homenaje acá, Argentino Mingo. La gran tarea que han hecho independientemente de los gobiernos. Ustedes son un ejemplo de una visión salesiana de la educación, de que a veces, asumiendo ser náufrago, no quedaron quietos, porque esto de ustedes lo hicieron independiente de una planificación de Estado, y han creado más de 100 escuelas granja, que no eran escuelas fantasmas, sino que yo las he visto, y escribieron, publicado por el diario ABC, 3 tomos que son un verdadero ejemplo, y ojalá que lo podamos hacer de esos tomos una distribución en América Latina, porque es diríamos, de cómo enfocar una educación donde el campo y la ciudad no son dos ámbitos distintos, son dos ámbitos que forman parte de un mismo proyecto de desarrollo, y es la educación para el trabajo. Yo lo felicito a usted, y desde ese punto de vista realmente es un verdadero ejemplo lo que han hecho en Paraguay, digno de llevar a otros países, ¿no? Y usted fue el protagonista. Bueno, tenemos en fila también al señor Samuel González, quien levantó la mano. Le escuchamos, Samuel. Creo que está con dificultad de internet. Entonces, profesor Ángel Torres, le veo que levantó la mano. Sí, muchas gracias. Quiero sumar nomás también a lo que acaba de exponer el doctor Barrios. Norberto me dará la razón, porque nosotros nos formamos en la Argentina ya por los años 1973, 1974. Él en realidad se fue antes. Vos te escapaste antes, Norberto. Nosotros terminamos el 74 y bueno, teníamos un maestro, un director muy informado sobre la situación actual de aquel momento, sobre lo que se venía, porque él tenía una revista que recibía de España, creo. Nuestro maestro era un sacerdote español, muy informado, por cierto, como dije, y él ya hablaba justamente de esto que acaba de señalar el doctor Barrios, el relativismo. Estamos hablando casi 50 años atrás, 50 años atrás, porque en Europa ya estaba el relativismo,
y consecuentemente dentro de un orden lógico está también el secularismo, la secularización. Luego el materialismo que conduce al consumismo. Esa era la lógica que él nos pintaba. Ya se analizaba en las revistas especializadas en Europa. Sin embargo, nosotros acá en América del Sur, nosotros paraguayos y los compañeros argentinos, casi no percibíamos eso que se venía. Sin embargo, hoy en día le damos la razón ya por lejos a aquel mensajero que nos intentaba despertar nuestro maestro, el padre Rafael Ruiz. Y digo nomás que finalmente ahora estamos prácticamente en toda esta situación que está señalando el expositor, el relativismo, la secularización de los valores, el materialismo, y que nos lleva naturalmente a un consumismo exacerbado como estamos ahora, ¿verdad? Y bueno, eso me quería sumar un poco a lo que acaba de señalarnos nuestro brillante expositor, profesor Alonso. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Sí. profesor Ángel. Profesor Es Miguel. una de las características del relativismo porque destruye todo tipo de pensamiento que busca la certeza, ¿no? Exacto. Bueno, le tenemos a Zaida Candia, veo que está levantando la mano. ¿Le escuchamos, Zaida? Si podés activar tu micrófono, si va a intervenir Zaida Candia. Hermano, pero entonces sería de este viernes en 2 días y 2 semanas más. No sería posible de este viernes al otro viernes. O sea, este viernes sería... Samuel, ¿va a intervenir Samuel? ¿Le escuchamos? Bueno, profesor Ángel, no sé si Norberto va... Sí, yo Ahí creo está, que levantó sí. la mano Samuel. No puede venir tan lejos, Norberto, para no decir nada. No, Ahí está. sino con gusto. Si me permiten unas breves palabras. En realidad, continuando algunas cosas que con tanto acierto Miguel Ángel desparramó en su intervención, una intervención que por supuesto permite razonar y problematizar muchos aspectos de la educación y más allá de la educación, en general de la vida que hoy nos toca llevar adelante. Uno de los aspectos que yo quisiera rescatar, dos aspectos que quiero rescatar y resaltar un poco. Uno de ellos es el hecho de que, como vos dijiste, Ángel, procesos que en el 73, 74 nuestro director nos puntualizaba y nosotros veíamos porque estábamos en un ambiente de estudio 24/7, que era una especie de disgregación de la totalidad ética anterior, para decirlo en términos filosóficos bien estructurados. Era un proceso que recién empezaba y nos encontramos con que una sucesión de hechos, yo diría catastróficos e imprevistos, ¿no? Tales como de repente la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y un nuevo rumbo de la política exterior norteamericana fuertemente aislacionista en primer lugar, luego la pandemia y luego este escenario de guerra con crisis alimentaria y crisis energética actual en el mundo, han llevado a una especie de, yo creo que Miguel Ángel lo dijo muy bien, ¿no? Una atomización de todo lo que pueda parecerse a común, a integrado, a humanidad, a comunidad, incluso a la idea de nación, ¿no? Porque en definitiva lo que este conflicto bélico tendiente a generalizarse está mostrando es la disolución rápida del concepto de nación. Nosotros estamos prestando atención a una serie de noticias, pero por ejemplo lo que está pasando en Europa es una renuncia en cascada de los primeros ministros, en Europa occidental, ¿no? Entonces es la idea, como yo entiendo, dijo ya prematuramente o anticipadamente el Papa en Fratelli Tutti, esa muy acertada encíclica de 2020, en medio
de la pandemia, del confinamiento, la idea de sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que está primando, ¿no? La idea de no mirar, de dejar pasar, de cerrar los ojos. Y la pandemia fue el escenario ideal para que cada uno se recluyera en el ámbito no personal, como bien marcó la diferencia de términos Miguel Ángel, sino en el ámbito individual. Yo y el yo ampliado, que sería mi familia, a ver cómo sobrevivimos a esto, y quedamos todos sobreviviendo hasta hoy en una realidad que cada vez es más impredecible. Eso era lo primero que, gracias a lo que Miguel Ángel nos aportó, se podría ir extendiendo esa idea. Y lo otro, que es un poco reflexión y también una pregunta que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con la cuestión de los que conducen. Vos, Miguel, le mencionaste que hay un aspecto, un punto muy importante en la educación que tienen que ver con aquellos que son los conductores. Y supongo que de naciones, de universidades, de gobiernos y demás, y su educación, ¿no? Dice a entender, si entendí bien, que no se trata solo de educarse con un título universitario más o menos bueno, sino que corresponde, y ahí yo agrego, y es el aspecto de una especie de educación a la antigua, por así decirlo, una educación con el viejo pedagogo, una especie de educación de élite para líderes y con un maestro único, ¿no? Como si fuera al viejo Aristóteles enseñándole a Alejandro Magno no las ciencias duras, pues las ciencias duras se aprenden en cualquier lado, sino a pensar, a reflexionar el mundo, la vida, las estrategias, el manejo de las decisiones, el manejo de las crisis. Sobre todo, entiendo yo, estamos llevando desde hace 200 o 300 años una educación muy enfocada en el manejo del espacio, ¿no? El espacio es cuantitativo, territorios, etc. Y nos falta, hemos perdido la capacidad de manejar el tiempo. Esas son las dos cosas, y te agradezco enorme, Miguel Ángel, que nos haya brindado posibilidades de pensar cosas que habitualmente no pensamos. No, Gracias, Norberto, profesor. y más viniendo de una personalidad de la educación, como sos vos, pero en realidad estamos ante la gran batalla, y como dice el Papa, el tiempo es superior al espacio, en uno de los principios estratégicos que Le tenemos ahí también, el señor Luciano Humérez había sí, levantado la mano. sí, le tenemos a Luciano desde California que nos quiere Luciano también. es un amigo, quiero presentarlo, un amigo que vive en los Estados Unidos, es argentino, bueno, no nos puede contar ahora, y pertenece a la Escuela de Nuevo Dirigente, y bueno, realmente lo conocía desde el año pasado, en forma virtual, lo conocí hace poco en Mar del Plata, y son esas clases de personas que más allá de las lejanías geográficas, uno lo tiene cerca siempre en el corazón por su compromiso y por su hombría y por su ser un náufrago activo. Qué presentación. Muchísimas gracias por sus palabras. Miren, bueno, como decía, espero algún día poder merecerlas. Sí, yo trabajo en el Juzgado Federal de Migraciones asistiendo a refugiados, a lo que es asilo en los Estados Unidos. Y quería hacer Hoy se me congeló. ¿Me escuchan? Hoy se cortó. Sí. Sí. Ah, me escuchan. Ahí va, se me cortó a mí. No, voy a hacer una observación en base a mi digamos, autoexilio, viviendo aquí en Estados Unidos. Algo que noto mucho es que incluso mucha gente bien intencionada se ve y se estudia América Latina, porque en Estados Unidos se estudia muchísimo América Latina, desde la particularidad. Y eso es algo que a mí me molesta. ¿Por qué? Porque América Latina, más que una particularidad, es una alternativa de universalidad al mundo. ¿Por qué comento esto? Y me gustaría revivir este concepto, que es que la modernidad que hoy vivimos es la modernidad de la Ilustración. Pero en esa misma época de construcción de esa modernidad, estaba la modernidad que proponía la Escuela de Salamanca.
de la experiencia histórica de las misiones jesuíticas, que reivindicaban y valorizaban con los saberes tecnológicos y del manejo de agricultura y de arquitectura la cultura local, nuestra en este caso, pero también lo hacían en otros lugares del mundo, como China, por ejemplo. Y uno no era menos chino por ser católico, y uno no es menos guaraní o tupi o inca por ser católico. Lo contrario, en ese contacto con la universalidad católica éramos más lo propio y más conectados al universal. Y para mí engancha con este concepto que dice el profesor sobre la glocalización. Entonces, para mí también, por eso para mí es tan importante pensar en esta clave, porque hay que pensar en estos ejes que hay que pensar para este nuevo mundo. Es, bueno, ¿qué es esta modernidad? ¿Cómo la trascendemos? Las alternativas que hubo. Y el concepto de pueblo, porque existe el pueblo, a ver, a nivel pequeño de lo que es el pueblo latinoamericano, pero teológicamente somos el pueblo de Dios, que va muchísimo más allá de lo latinoamericano. También es en África, también es en el Asia, también es el Medio Oriente. Y ese es el pueblo de Dios que tiene que estar abierto al mundo y presentar una alternativa al mundo de integrarnos, no solo manteniendo las diferencias, sino potenciando las particularidades propias e invitando a que cada región pueda hacer un aporte universal. Y comento esto y termino porque realmente yo siento que ese proyecto alternativo de la Escuela de Salamanca, profundamente católico, aunque no se mantuvo vivo en la educación ilustrada, sí se mantuvo vivo en la cultura popular, en la manera de ser del pueblo. Y aunque en las universidades no se eduque para transformar la realidad para el bien común, en los pueblos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, hay formas de hacer, vivir y sentir que educan a sus miembros de otra manera. Entonces, en esta reflexión sobre lo pedagógico, creo que sería muy interesante para mí ir retomando todas estas otras formas de educarse, de autoeducarse al pueblo, de autoevangelizarse de nuestro pueblo, y de eso poderlo presentar de manera científica al mundo y decir, América Latina no solo es simpática, sino que pretendemos dar la solución a los problemas del mundo hoy. Es una alternativa de universalidad. Bueno, eso, perdón, me alargué mucho. No, muy importante lo que decís, y es cierto, somos simultáneamente el pueblo de América Latina, pero al mismo tiempo el pueblo católico universal. Para aquellos que somos católicos, por supuesto. Y la humanidad necesita el contenido humano que hoy le da a la globalización Francisco, es lo más importante. Lo acaba de decir inclusive un presidente que no es católico, que es López Obrador, ayer, antes de ayer. Bueno, Samuel González, creo que... Sí, ya estoy ya aquí, profe. Escuché, o sea que cuando nosotros hablamos sobre el Paraguay, por ejemplo, Paraguay está en un estado muy pésimo en cuanto a la educación después de la pandemia y durante la pandemia, porque los chicos que están ya en los terceros, los cuartos, de los sextos y algunos que están ya en el colegio, hasta hoy no sabe leer, no sabe interpretar lo que lee. Entonces una preocupación totalmente en nuestro país, acá en Paraguay. Y por otro lado, escuché los bases principales de la educación de hoy en día, profesor Miguel Ángel. Quiero que me recalque otra vez los 4 bases, o sea, los 4 pilares de la educación, que a partir de ahora que vamos a que a partir de ahora que vamos a implantar dentro de nuestra educación, y cuáles son las ideas del Papa Francisco, profe. Bueno, todo lo que expuse son ideas del Papa y de su equipo,
como también de los equipos de reflexión teológica pastoral del CELAM, y que el Papa lo ha ratificado durante mucho tiempo, y también ahora que llama un pacto educativo global. Entonces, yo lo que me permití rescatar, el primer punto es educación total y para todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una falsa discusión sobre la necesidad de la escolarización de los ciudadanos de América Latina. En realidad la escolarización ya se produjo en alrededor del 70 al 80% en América Latina. Entonces, la cuestión de fondo es escolarización con calidad de contenidos. Porque en realidad la escolarización en una sociedad de desiguales, en el continente de peor distribución de la riqueza del mundo, no llega a todo por igual. Entonces, de lo que se trata es demandar mayor calidad educativa, no demandar mayor escolarización. A eso llamo yo educación total y para todos. Segundo, es una educación para el cambio, una educación donde predomine la creatividad. Y en esto yo vuelvo a insistir en que tengo mucha esperanza en la potencialidad que le puede dar al mundo universitario, que es más estático, los institutos superiores terciarios. Pero el problema es que debemos acercarlo a través de la amistad social y a través de una buena conducción, abriendo cauce de participación. Dije, si no, ¿qué pasa? Las universidades lo toman a los institutos terciarios como institutos de segunda categoría, cuando forman parte de un nivel superior. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, un egresado de un instituto superior terciario hace una maestría y un doctorado inmediatamente. Acá la ley lo permite, pero sin embargo la cultura política hace de que es una burocracia tremenda. Nosotros esto lo hemos vivido con el doctor Silvio Torres Chávez cuando se implementamos un doctorado, una maestría en la región, como no te reconocen el título de los institutos. El tercero es que no podemos ya en un mundo digital donde la cuarta revolución industrial significa una revolución digital, con todo lo que eso conlleva, dominar estos nuevos lenguajes, incorporarlo al sistema educativo. Y esto no es sumar solamente la conectividad y la computadora, significa incorporar e internalizarnos en el ciberespacio y en todo lo que tenga que ver el pensamiento crítico y en cómo distinguir y diferenciar la información que implica conocimiento de la información basura, porque Internet no es neutral. En este tema también es muy importante. Fíjense, voy a dar un mero ejemplo. La palabra globalización en inglés, en Internet, tiene 36 millones de entradas. En castellano tiene 1.500 entradas. En portugués 600 y en francés un error ortográfico, porque Francia utiliza la categoría de mundialización. Entonces, y después en China no hay, o sea, existe empiezan a nacer las fronteras digitales y también la gran discusión ética de cómo regular en una gobernanza mundial los contenidos de Internet, que hay que falsamente, cuando uno plantea estas cuestiones desde intereses
muy identificado, enseguida lo acusan a uno de censura. Y este es un tema que tenemos que tener en claro, que la tecnología ayuda al crecimiento en la medida en que sea estimulado a partir de un pensamiento ético, educativo, espiritual, personal. Ahora, si uno deja al libre albedrío, el Internet es un caos absoluto. Y cuarto, es muy difícil y políticamente incorrecto lo que acabo de decir, porque hay intereses muy fuertes en juego. Y cuarto, el que independientemente de todas las pedagogías que pueden existir, virtual, de la pedagogía presencial, de la educación que rompe a la escuela de edificio para trasladarse a las organizaciones intermedias, a las pymes, a las asociaciones, a los clubes, lo que planteaba recién Luciano, siempre tiene que estar en claro que es conocimiento, información y valores. La educación no es una cuestión aséptica. Y valores significa la presencia del docente. Porque, reitero, el riesgo que se corre es que una educación totalmente virtual en un futuro, en perspectiva, estoy hablando porque acá en Argentina no, o en América Latina no hay una conectividad absoluta, pero en ciertos países de Europa estuvieron planteando que achicar el Estado significaba una educación virtual donde existan algunos pocos tutores y contenidistas de las materias y que la docencia puede estar llegando a su fin. Entonces, esto es lo que hablamos de la robotización y la cuestión del trabajo y la cuestión ética que está en medio de eso, que también es un gran debate que se viene y que ya está. No sé si quedó claro, Samuel. Está muy bien, profe. Ahora sí ya esclareció esa parte de los 4 bases de la educación. Y por supuesto la transmisión de cultura. Paraguay es un país de una gran cultura, ha sido el primer país de Sudamérica. Yo soy un correntino, entonces somos primos hermanos. Y además Paraguay posee la dimensión y la estatura de filósofos, escritores, artistas como Luis Alberto del Paraná, que actuó con los Beatles en Wembley, por decir, o en la gran fiesta en Irán del Shah de Persia en su momento. Y sin embargo, es muy importante fomentar esta cultura del Paraguay porque desde un pensamiento situado, porque de lo contrario queda la idea estigmatizada que el Paraguay es la triple frontera, la mal llamada triple frontera que financia terroristas en los atentados internacionales. Por eso es importante la localización y un pensamiento global, que era lo que decía Luciano, para no que quede que nuestras regiones de América Latina son regiones sin gobierno, sin Estado fallido, etcétera, etcétera, que es una forma de decirnos nuevamente, aplicarnos un darwinismo social del siglo XIX. Seguimos siendo bárbaros. Ok, doctor Miguel Ángel. Bueno, en honor al tiempo, entonces queremos pasar el micrófono al doctor Hugo Ferreira, rector, si quiere intervenir. Sí, realmente muy interesante este debate. Es una cosa interminable realmente, porque a medida que uno expresa ideas, surgen otras, porque forma parte, digamos, de nuestra cultura latinoamericana, nuestra riqueza también cultural, religiosa, educativa, que creo que con un debate no vamos a agotar los temas. Agradezco al doctor Miguel Ángel
por esta presentación muy interesante. Y a todos los que están participando también en este debate, mis felicitaciones. Y ojalá que podamos repetir esto en otro futuro y profundizando otros temas más similares que nos hacen muy bien para ir enriqueciendo nuestro conocimiento también. Muchas gracias y éxito a todos y a cada uno de ustedes. Y un gran placer de volver a verle al doctor Barrios y le deseo éxito en toda su gestión. Muchas gracias. Y un placer también conocerle al doctor Roberto en este encuentro. Bueno, muchas gracias, doctor Ferreira, y yo le agradezco a todos los que, al doctor Silvio, a Norberto, a Luciano, a Felipe Belli, también lo he visto, y al doctor Ángel, todos, bueno, a todos acá. Y realmente para mí, bueno, uno sale con sobredosis, y yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio, pero más en serio que en broma, con sobredosis de amistad social, que es lo que nos hace falta, porque verlo al doctor Ferreira más joven que hace 20 años implica que hay que asumir el reto del naufragio y no bajar los brazos en esta lucha que es una verdadera batalla, que es la batalla por la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Miguel Ángel. Bueno, en nombre de la Universidad Tecnológica Intercontinental, queremos entregar un certificado de reconocimiento en formato virtual. Entonces, acá voy a compartir en pantalla como para que podamos... Un momentito. Prepárate, Norberto, para la próxima. Muy bien, muy bien. Si me confirman si ya están viendo el certificado. Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento otorgado al profesor doctor Miguel Ángel Barrios por su disertación en el webinar Pastoral Educativa en la Teología Cultural de la Iglesia Latinoamericana, organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la UTIC, llevada a cabo vía Google Meet el día de hoy, miércoles 20 de julio del año 2022. Firman licenciado Raúl Salina Morel, vicerrector de vinculación, profesor magíster Alcide Ortigosa, vicerrector académico, doctor Ricardo Benítez, vicerrector de investigación científica y tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira González, rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Entonces, con este acto cerramos este encuentro. Muy agradecido a todos por estar presentes, estar siguiendo la transmisión desde su inicio. Y una vez más, muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel, a los directores de sedes de las distintas sedes de la UTIC que nos están acompañando, y a todas las personas que están conectadas.